Buenos días. Voy a resolver esta oración porque me pidieron ayuda para que podamos tener un poco más claro el análisis sintáctico de las oraciones. Nos damos cuenta que esta es una oración simple y bueno, vamos a trabajar el análisis sintáctico y vamos a trabajar su respectiva arboreación. Vamos a dar inicio. Primero que todo, pues vamos a identificar la palabra que nos indica la acción de nuestra oración y nos damos cuenta que las palabras que indican acción y movimiento pues son los verbos. Y en esta oración la palabra que me indica la acción pues es el verbo parecía. Entonces, para poder realizar nuestra oración o el análisis, primero tenemos que identificar la palabra que nos indica la acción y el movimiento. En este caso es un verbo, pero los verbos tienen la función, sintácticamente hablando, como la función de núcleo del predicado, y es la parte más importante o principal en toda la oración. Entonces, como esta palabra es la que me indica la acción y el movimiento de toda la oración, la voy a identificar como núcleo del predicado. Luego, después de haber identificado nuestro núcleo central o nuestra parte principal de la oración, vamos a identificar los diferentes actantes que al unirse pues van a completar a la acción del verbo. Y bueno, los actantes que se dan en una oración son el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales, predicativos, y los modificadores y el modificador agente cuando la oración es en voz pasiva. En esta ocasión pues vamos a identificar primero el sujeto, vamos a llevar un orden. El sujeto lo vamos a identificar en una oración tratando de sustituir la parte que yo crea que sea el sujeto por un pronombre personal o por un pronombre demostrativo. Entonces, yo voy a ocupar un pronombre personal, voy a omitir la parte que yo creo que es el sujeto y si no pierde sentido la oración, pues vamos a identificar esa parte como sujeto. Entonces la oración dice, mi hermana parecía enferma de nervios antes del examen de lengua. Si yo digo, ella parecía enferma de nervios antes del examen de lengua, nos damos cuenta que no tiene ninguna variante, no cambia el sentido de la oración. Eso quiere decir que la parte que yo omití fue mi hermana. Entonces, por consiguiente, esta parte va a ser nuestro sujeto. Bien, tenemos ya identificado el sujeto, nos falta el resto de la oración o el complemento. Pero nos damos cuenta que en este caso el verbo parecía es un verbo copulativo. Los verbos copulativos son aquellos que están en las modalidades de ser, estar, parecer, resultar y semejar. Entonces, por ser un verbo copulativo y la oración sí tiene sujeto, entonces vamos a identificar el siguiente actante como un predicativo. Entonces decimos, parecía enferma de nervios. Hasta acá va a llegar nuestro predicativo. Porque es el complemento o es la parte que nos va a ayudar para que este verbo tenga un poco más de sentido. Entonces vamos a decir que hasta acá va a llegar el predicativo. Para poder identificar los predicativos, primero tiene que haber un verbo copulativo, en este caso sí lo hay, y la oración debe de tener sujeto, y también lo tiene. Entonces, esto tiene la función de predicativo. Ahí está. Ya tenemos el segundo actante. Luego tenemos antes del examen de lengua. Para poder identificar los diferentes actantes en una oración, ya tenemos sujeto, ya tenemos predicativo. Vamos a verificar si la oración tiene objeto directo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo más el participio de este verbo? Por ejemplo, si se responde antes del examen con la pregunta que yo haga, entonces va a ser objeto directo, o va a ser objeto indirecto, o va a ser circunstancial. Bien, voy a intentar con el objeto directo. La pregunta del objeto directo es, ¿qué es lo más el participio de parecía? ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Qué es lo parecido antes del examen de lengua? No se responde. O probemos con el objeto indirecto. El objeto indirecto hace la pregunta ¿a quién le? Más el verbo. ¿A quién le parecía? Antes del examen de lengua, tampoco se responde. Entonces no es objeto indirecto. Ahora bien, probemos con los circunstanciales. El circunstancial lo podemos identificar haciendo 4 preguntas. Cualquiera, si de esas 4 preguntas concuerda con la respuesta, pues definitivamente va a ser circunstancial. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde más el verbo? ¿Dónde parecía
antes del examen de lengua? No se responde. ¿Cómo? ¿Cómo parecía antes del examen de lengua? Tampoco. ¿Cuándo parecía? Antes del examen de lengua. ¿Cómo parecía? Antes del examen de lengua. Acá tenemos que tener mucho cuidado también para poder identificar el circunstancial. Los circunstanciales son los que nos van a dar la circunstancia y por lo general, bueno, en algunos casos lleva un adverbio. Y es importante remarcar que acá tenemos un adverbio. Bueno, esa es una de las funciones. Segundo, que si ya probamos con el objeto directo y no tiene objeto indirecto, entonces por consecuencia, así no concuerden las preguntas de cómo, dónde, cuándo y cuánto del circunstancial, pero no tiene ni objeto directo ni objeto indirecto, entonces por consecuencia este se va a identificar como circunstancial. Ese proceso en donde probamos objeto directo, objeto indirecto y las preguntas del circunstancial se llama método por eliminación. Entonces, como vemos que este es un circunstancial porque nos está dando una circunstancia de cómo se está dando la acción, entonces podemos decir que acá ya damos por concluida nuestra macroestructura o el análisis de la oración, pero solo de los actantes. Ahora corresponde identificar toda la microestructura que este va a llevar. Ahora bien, para poderlo hacer, vamos a iniciar con el sujeto. En el sujeto nos damos cuenta que tienen dos palabras. La primera palabra es mi, que es un posesivo, y hermana, que es un sustantivo. Entonces, las palabras según tienen como una jerarquía o como que tienen un valor un poco mayor que otras. Entonces, en la jerarquía que encontramos, la palabra que vale más en una oración es el verbo. La palabra que le sigue en valor es el sustantivo, luego sigue el adjetivo, luego siguen los adverbios y así van a ir todas las demás palabras. Entonces, en este caso, la palabra, ¿cuál tendrá mayor valor si lo vemos desde ese punto de vista? ¿Será que es un posesivo o es un sustantivo? Claramente es un sustantivo, entonces vamos a decir que hermana es el núcleo del sujeto, porque pertenece a esta parte. Mi, nos damos cuenta que acá hay un sintagma. Un sintagma es la relación que existe entre un sustantivo y un adjetivo, o la relación entre un sustantivo y un adverbio, o un artículo, perdón, o puede ser de que exista la relación entre un verbo y un adverbio, entonces ahí se van a ir clasificando los diferentes sintagmas. Entonces, como mi está modificando de forma directa hermana, vamos a decir que esta palabra es un modificador directo, es la función que tiene y es un posesivo. Bueno, ya terminamos con el sujeto, ahora vamos con el predicativo. En el predicativo vamos a saber identificar primero cuál es el núcleo de esta zona. El núcleo de esta zona va a ser por lo general, en algunos casos puede ser un verboide o puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. En este caso nos damos cuenta que hay un sustantivo, entonces acá vamos a identificar el núcleo de este predicativo. El núcleo pues es enferma, vamos a decir que es el núcleo del predicativo. De nervios nos damos cuenta que esta es una preposición y por consecuencia cuando hay una preposición existe una relación exocéntrica. Las relaciones exocéntricas cuentan de una preposición y un complemento. Y se dice que cuando hay una preposición debemos de identificar, o cuando hay una preposición dentro de otro actante, en este caso vemos que hay un predicativo, va a haber un modificador indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque la preposición nos sirve de enlace entre la palabra nervios y la palabra enferma. Entonces, al existir este enlace y siendo una preposición, va a haber modificador indirecto. Pero nos damos cuenta que entre el modificador indirecto hay dos palabras y esto lo tenemos que dividir. Entonces, en las relaciones exocéntricas constan de dos partes, un subordinante o una palabra subordinada y un término. En este caso, como la preposición va a tener la función de subordinante y nervios va a tener la función de término. Esto hasta acá va a quedar. Si en el término hubieran más palabras, entonces definitivamente tendríamos que identificar el núcleo de ese término y el modificador directo de ese término.
Bien, ahora pasemos al último, que es el circunstancial. En el circunstancial vamos a identificar primero el núcleo, y acá nos damos cuenta que es un adverbio. Entonces, nuestro núcleo del circunstancial va a ser este, y nos damos cuenta que hay un del. Recordemos, la palabra del está conformada, si hablamos de morfología, está conformada por una preposición más un artículo, y esto nos va a dar como consecuencia un contracto. Los contractos se forman con una preposición y un artículo. Entonces quiere decir que en sintaxis tenemos que dividir esas dos partículas para que podamos identificarlo de una manera correcta. Entonces, como este contracto tiene una preposición, entonces, como dijimos acá, vuelve a existir una relación exocéntrica porque va a haber modificador indirecto. ¿Y quién nos va a decir que sí hay un modificador indirecto? Esta preposición, que es de. Ahora bien, recordamos y dijimos que en las relaciones exocéntricas existen dos factores, el subordinante y el término. En este caso vamos a identificar también de la misma forma. Como bien dijimos que este está formado por una preposición y un artículo, esto lo tenemos que dividir en dos partes, en donde la preposición nos quede sola y nos va a servir como subordinante y todo lo demás va a ser término. Ahora bien, ya que tenemos el término, nos damos cuenta que en el término hay 1, 2, 3 y 4, porque esa M es la que representa a este artículo. Entonces vamos a identificar cuál es el núcleo y los modificadores de este término. Vamos a empezar. Acá tenemos y nos damos cuenta que nuestro núcleo va a ser un sustantivo, que es examen. Entonces esto va a ser nuestro núcleo del término. ¿Y quién está modificando este artículo? Modificador directo. Y nos damos cuenta que aquí hay otra preposición, modificador indirecto. Y entre el modificador indirecto encontramos una preposición y un sustantivo. Entonces nos damos cuenta que las preposiciones siempre van a tener la función de subordinantes y en este caso va a ser término. Bueno, ahí podemos decir que damos por finalizado nuestro análisis sintáctico de la oración simple.